Por estos días se ha difundido una narrativa económica en Venezuela según la cual la baja competitividad de la manufactura local, de la producción nacional en Venezuela, se debe a la existencia de un tipo de cambio nominal bolívar-dólar artificialmente sobrevaluado. Se culpa a esa sobrevaluación del tipo de cambio nominal a las excesivas importaciones baratas que hacen que la producción nacional no pueda competir en igualdad de condiciones con esa producción importada. Sobre la baja productividad de la manufactura local, de la producción nacional en Venezuela, y en relación a esa narrativa ampliamente difundida que achaca a la sobrevaluación del tipo de cambio nominal la causa de la baja competitividad de la producción nacional, hay que puntualizar algunas cosas. En primer lugar, sobre la baja competitividad de la manufactura venezolana, de la producción nacional, hay que decir que tiene tres características. Primera, no es un fenómeno reciente, tiene larga data. Número dos, no tiene una única causa. Es un fenómeno multifactorial, tiene varias causas. En este post vamos a tratar apenas una de las varias causas fundamentales de esa baja competitividad. Número 3, no es la sobrevaluación del tipo de cambio nominal bolívar-dólar la causa fundamental de la baja competitividad de la manufactura local. La producción nacional en Venezuela no es competitiva hoy, ni con el tipo de cambio a 100 bolívares por dólar. Ahora, sobre uno solo de los varios determinantes y quizás uno de los más importantes de esa baja competitividad, hay que decir lo siguiente. Ninguna empresa venezolana, o rusa, o marciana, o de donde sea, va a ser competitiva si solamente usa una pequeña fracción de su capacidad instalada. 10, 15, 20, 25% de esa capacidad instalada. Ni con el tipo de cambio a 100. El mercado en Venezuela hoy está constituido por un 95% de pobres. Es allí donde está la fuente del crecimiento y de la competitividad de las empresas venezolanas. Es allí donde tienen que buscar las empresas venezolanas la fuente para su sostenibilidad. No es produciendo para un nicho que las empresas venezolanas van a ser sostenibles y competitivas. Desafortunadamente, muchas empresas venezolanas, yo diría que la mayoría, se montaron en aplicar una estrategia de supervivencia produciendo para un nicho de alto ingreso. Incluso reconocidas e históricas empresas venezolanas de toda la vida, tradicionales, de consumo masivo, se pasaron a esa estrategia de que me compra el que me puede comprar. Y se pusieron a sobrevivir produciendo para un nicho de alto ingreso. Además está decir que ninguna empresa de consumo masivo va a sobrevivir produciendo para el 5% de la población, porque es un contrasentido. Y además es totalmente ineficiente que una empresa con una capacidad instalada enorme utilice solamente una fracción de su capacidad instalada para atender a ese pequeño segmento del mercado. ¿Okay? Incluso se sabe de varias empresas de este tipo que tienen una y hasta más plantas completamente paradas, cerradas, porque no es necesaria su producción para atender simplemente a un nicho de alto ingreso. Entonces las tienen completamente paradas. Ante ese panorama, ¿qué hacer? Bueno, lo primero que hay que reflexionar es qué no se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Bueno, sentarse a esperar a que Venezuela recupere el tamaño de la economía que tenía en el año 2013, según las cuentas que hay por allí, ¿verdad?, circulando, y que entonces, cuando la economía recupere el tamaño que tenía en el año 2013 y se recupere la demanda, se recuperen las ventas y pueda ser la producción nacional competitiva. Eso no se debe hacer, porque en esa espera se pueden dar décadas, ¿sí? Décadas literalmente. Y antes, mucho antes de eso, va a haber que cerrar a las empresas
por no ser competitiva ante la producción importada, por no poder aumentar los precios en la cantidad suficiente como para cubrir todos los costos y aparte de eso dejar un margen de rentabilidad. Por la elasticidad precio-ingreso de la demanda, se destruiría demasiada demanda, más de la que ya se ha destruido, y por la competencia de la producción importada. Entonces, al respecto, dejo 6 reflexiones, 6 ideas, ¿no?, para pensar, para reflexionar sobre la solución a la baja competitividad de la producción nacional. Número 1, las empresas venezolanas necesitan ser más competitivas hoy, no dentro de 20 años, dentro de 30 años o dentro de 40 años, cuando la economía se recupere y se recuperen las ventas con suerte. Para ser más competitivas hoy, las empresas venezolanas deben cuestionarse todo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Es decir, deben cuestionarse su portafolio de productos, sus productos, ¿verdad? Deben cuestionarse sus procesos, ¿no? Deben cuestionarse su gerencia, deben cuestionarse sus canales de comercialización, su mercado. Todo eso se lo deben cuestionar. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese cuestionamiento debe ser crear demanda. ¿Sí? Como lo escuchó, crear demanda. Contrario a la posición cómoda de muchas empresas que piensan que la demanda está dada. No, la demanda no está dada, la demanda puede crearse. Y es allí, en la base de la pirámide de ingresos, donde está esa demanda, donde está esa fuente de crecimiento y de competitividad para la manufactura venezolana. Es allí, en los más pobres, donde está literalmente el mercado. 4. Eso por supuesto es una labor compleja y es más fácil decirlo que hacerlo. Pero el primer paso es reconocer que es en la base de la pirámide de ingresos, en los pobres, ¿verdad?, donde está la fuente de ese crecimiento y de esa competitividad y de esa sostenibilidad. Que allí en la base de la pirámide hay necesidades, que allí en la base de la pirámide hay ingresos y que deben diseñarse productos y servicios para poder crear demanda allí. 5. ¿Experiencias exitosas al respecto? Sobran. Podemos estar horas aquí hablando de casos de éxito alrededor del mundo. Solo hay que averiguar cómo funcionan las empresas y cómo funcionan los mercados en los países con un ingreso por habitante similar o incluso inferior al de Venezuela hoy. 6. Y para finalizar, la base de la pirámide de ingresos, los pobres en Venezuela hoy, son fundamentales para la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de los negocios en Venezuela. Las empresas venezolanas no pueden darse el lujo de dejar a ese segmento, que no es ningún segmento ya, es virtualmente el mercado, en manos del gobierno, en manos de las organizaciones sin fines de lucro, de las ONG y de la ayuda humanitaria.